y con ganas de patear ese examen, ¿no? Bien, ¿no? Así deben amanecer, ¿no? En cambio, si amanecieron, otra vez, clase a las 7, ¿para qué levantarme temprano? Nada de eso. Si su caso es el segundo, probablemente estén perdiendo su tiempo porque no les va a ir bien. Se los digo porque ya lo he visto, ¿no? Un poquito de motivación, ¿no? Levántense temprano, lávense bien la cara. Si es que están en su cama, se van a dormir, ¿no? No sé, algo tienen que hacer, ¿no? ¿Pudieron revisar el documento que les pasé? ¿Cuál documento es? Ya, este de aquí, ¿no? Este de aquí que dice, decía Homework One, ¿no? Es una tarea, es para que ustedes practiquen la gramática, comprendan la estructura de las oraciones, puedan conjugar más verbos, ¿no? que van a entrar a su examen, ¿no? Y así no digan, no, lo que nos enseñan no ingresó al CUP, por eso me aplacé, ¿no? Entonces, para que no pase eso, ¿no? Uno, desencuentra las partes de la oración y sepáralas en sujeto, verbo y complemento, ¿no? En las partes de sujeto, verbo y complemento. Bien, entonces tenemos aquí el primer ejemplo, ¿no? Compares how the students in the class. Entonces, lo más fácil de aquí es saber identificar el verbo, porque una vez yo tengo identificado el verbo, pues ya me queda simplemente lo de la izquierda, que es el sujeto, y lo de la derecha, que llegaría a ser el complemento. Entonces, eso se va a cumplir casi en la mayoría de los casos, ¿no? En el único caso donde no se va a cumplir eso va a ser cuando se utiliza el verbo to be y es una pregunta, ¿no? A ver, hagamos el siguiente ejemplo. En esta oración yo voy a identificar el verbo, que en este caso el verbo está conjugado en tercera persona. Fíjense, works tiene una S al final, tiene una S. Entonces, esto de acá queda ser el sujeto y pues lo que está a su derecha el complemento. Lo que está a la izquierda, sujeto, lo que está a la derecha el complemento. Sujeto llegaría a ser la corriente eléctrica, el verbo trabaja y el complemento en una serie de pulsos. En este caso, que es una pregunta, fíjense, este es un auxiliar, ¿no? Un auxiliar no es parte del sujeto, es parte de la conjugación verbal. Lo voy a subrayar, pero el verbo llegaría a ser este otro to, ¿no? Entonces el sujeto llegaría a ser esto de acá y el complemento de eso, ¿no? Entonces así tienen que ir separando en sujeto, verbo, complemento. Voy a hacer este último ejemplo, ¿ok? Y es que el verbo está acá. Este verbo es el verbo to be y está en pregunta. ¿Se acuerdan que para pregunta con el verbo to be intercambiamos de posición el sujeto con el verbo? No, hacíamos esto, ¿no? Como un switch. Y el sujeto llegaría a ser la impresora y el ratón. Y el complemento, pues, on the table, sobre la mesa. Y una vez terminen, les van a tener que completar lo siguiente, ¿no? Que lo vimos la clase anterior, todo sobre el presente simple, ¿no? Que se añade, ¿no? A los verbos cuando se utiliza tercera persona, había algo que se añadía, ¿no? Y cuando el verbo terminaba en S, SH, CH, X y O, y además están utilizando persona, también lo tenemos en los apuntes de la anterior clase, ¿no? Por si no se acuerdan, ¿no? Y a los verbos que terminaban con la penúltima letra consonante y la última Y, había algo que también se les añadía. Y los que tienen la penúltima letra vocal
y la última Y también se aumentaba algo, ¿no? Y aquí también les he dejado una serie de verbos para que ustedes puedan practicar las conjugaciones y así puedan observar cuándo se utiliza solo S, cuándo se utiliza ES, cuándo se utiliza IES. Siguiente dice completa las siguientes oraciones en el presente simple, ¿no? Y es que ha sido el único tiempo que hemos visto por ahora, ¿no? Entonces aquí dice el ingeniero, ¿no? Trabaja en el campo de petróleo, ¿no? Esto les vendría para completar de la siguiente manera. Así, bueno, sin resaltar, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer aquí es conjugar este verbo que está entre paréntesis para el sujeto correspondiente, que aquí sería el ingeniero, ¿no? En este caso, como es el ingeniero o la ingeniera, acordémonos que este artículo puede significar el o la. Entonces debe ser tercera persona. Y para tercera persona, este verbo pues se debe aumentar una S. Y por eso es que está así, ¿no? Consecuente, aquí para el sujeto we, no es tercera persona, entonces la conjugación del do simplemente sería su mismo infinitivo, ¿no? We do the homework. Y así hacen lo demás para los siguientes, ¿no? Les aconsejo subrayar el verbo de aquí también, o la conjugación verbal, porque les va a ser muy útil para el siguiente paso, que es convertir las siguientes oraciones a negación. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué era lo que hacíamos? Bueno, teníamos la oración, lo que se hacía era aumentar un auxiliar seguido del not, ¿no? Y en caso de ser el verbo be, como es este de aquí, esta oración en afirmación sería I am. Y para negación era solo aumentar un not. Y ya estaba, ¿no? Y para la última orden es esas mismas oraciones que ustedes tienen arriba, tienen que convertirlas a pregunta. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos para convertir algo a pregunta? Una oración afirmativa o negativa a pregunta. Bueno, el auxiliar que tenía en la negación se viene atrás y el sujeto se viene después, ¿no? Entonces, fíjense, en vez de tener the engineer does, preguntan does the engineer. Y a partir del verbo hasta el complemento es exactamente lo mismo. ¿Cómo hacemos para pregunta? Aquí borro el not y primero pues va a venir el verbo to be. Am I. Entonces, si se fijan, no está difícil. Es un copy-paste prácticamente que ustedes pueden hacer, copiar, pegar. Se los he enviado en el formato de Word, porque una vez les envié en ODT y decían que no sabían convertir y no sé qué demás. Entonces, y también les envié en PDF, pero decían, profe, pero nosotros no podemos copiar y pegar en PDF. Bueno, entonces se los he enviado en Word. Así que si tienen alguna computadora, lo pueden hacer, hasta incluso lo pueden hacer desde su mismo celular, ¿no? Copiar, pegar, cambiar el verbo, completar, ¿no? Entonces no está difícil, ¿no? ¿Alguna pregunta o alguna consulta sobre estas actividades? No. Ok, gracias por la alimentación. Espero que lo puedan hacer, ¿no? En su tiempo libre.
Si es que tienen mucha ropa que lavar, se levantan un poco más temprano, lavan más temprano y se pueden hacer, ¿no? Y no solo con esta materia, ¿no? Sino con las otras también, ¿no? Yo creo que para matemáticas deben tener harta tarea, ¿no? Entonces, tienen que meterle, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el avance de la clase, ¿ok? Exacto, ¿no? Ponerse a estudiar. El inglés es facilito. Son 10 puntos de regalo prácticamente para ustedes, ¿no? De hecho, ¿saben qué? Un tiempo había el rumor de que iban a cambiar inglés por literatura, o sea, por lenguaje en español, ¿eh? Y se hizo una grande, no, pues que como pues, si más utilizamos inglés, inglés lo utilizamos para programar, para estudiar, inglés se utiliza para todo. Y hasta más fácil las encontraban las preguntas. Las preguntas de literatura eran algo así, ¿cuál es el sintagma gramatical del no sé cuánto que tiene el no sé dónde? Entonces, era como que los alumnos la leían, ¿what? No, 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 quiero mi inglés de vuelta. Bien, entonces hoy día es Día de la Bandera. Los felicito, muchachos. Si es que no son patriotas, F. Día de la Bandera Boliviana. Vamos a empezar con los modal verbs. Modal verbs. No son verbos, son, son palabritas que se le aumenta al verbo y van a cambiar parcialmente o totalmente el significado de la oración. Y justo con el tiempo que hemos visto que es el simple present, presente simple. Son los siguientes. Must, should, ought to, can, could, may, might, will y would. Bien, entonces, ¿qué significan cada uno de esos? Por ejemplo, digamos la siguiente oración. I study for my admission test. Una oración común en presente simple, el verbo llegaría a ser study, el sujeto yo y el complemento for my admission test, ¿no? Yo estudio para mi examen de admisión. Si quieren aquí lo metan Cook Admission Test. Pero más fluido, My Admission Test. Más global. Entonces lo que voy a hacer aquí es aumentarle el must, este modal. Y el significado de esta oración va a cambiar. Fíjense, lo estoy aumentando adelante. Y ahora en vez de decir yo estudio para mi examen de admisión, yo me estoy obligando a estudiar. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente que eso me va a llevar a un buen resultado en el examen, voy a sacar de las mejores notas, ¿no? Y entonces voy a ingresar a la universidad y estudiar la carrera que quiero, ¿no? Entonces algo que yo me estoy obligando. Y es que el must se lo utiliza para obligaciones, obligations, obligaciones muy, muy fuertes. Ahora, si es que ustedes no tienen la voluntad, le pueden decir a su mamá, papá, tío, abuela, ay, ¿saben qué? Necesito un chicotito de vez en cuando porque no me dan ganas de estudiar. Entonces, si me ves durmiendo, me das uno, ¿no?
Prometo no denunciarte, ¿no? Así, ¿no? Ahora, yo, como su profe, como su amigo, futuro colega, no los puedo obligar, ¿no? Pero sí les puedo dar un consejo. You should study a lot for your test. Y es que sin este should se leería tú estudias mucho para tu examen. Pero le estoy aumentando este should que ahora va a funcionar como un consejo. Entonces este moral verb, se utiliza para tips, para consejos. ¿Okay? El uso del ought to es similar al should, ¿okay? Pero es algo más, es algo más desactualizado, que casi no se utiliza en el inglés americano actual, ¿no? Pero si por ahí lo llegan a encontrar, se lo utiliza como el should, pero en un sentido más moral, más ético, por así decir. Es como un consejo moral, una moral suggestion. ¿Okay? Por ejemplo, a ver, ¿qué tal? You ought to obey your parents. Entonces, así sin el ought to sería tú obedeces, you, tú obedeces, tú obedeces a tus padres. Pero ahora, como quiero dar un consejo moral, digo ought to. You ought to obey your parents. Tú debes obedecer a tus padres, ¿no? Entonces, así. Es similar al should, pero para obligaciones morales y algo éticas. ¿Okay? El can se lo utiliza para habilidades, para cosas que ustedes pueden hacer, para algo que están en la capacidad de hacerlo. ¿Okay? Y es que yo les digo a ustedes, siempre les digo, no, cada uno de ustedes puede hacerlo, no todos pueden pasar. Depende de quién se esfuerza más. Al final el esfuerzo le gana el talento. Entonces, ustedes, todos ustedes, you all, todos ustedes pueden hacerlo. ¿Sí? Entonces el verbo es do, es do, y el moral verb es can. Todos ustedes pueden hacerlo. ¿Okay? Ahora, si no estudian, si no les va bien, estarían hablando, pucha, pude hacerlo, pero me faltó, no estudié lo suficiente, qué sé yo, la aflojé un poco. Entonces estarían hablando en un futuro sobre el pasado en una situación hipotética. Entonces, como yo pude haberlo hecho, ¿no? I could do it. Y es que no me gustaría escucharlos hablar así. Fíjense, este moral could es como una forma en pasado del can. O sea, si can significa poder, entonces could significa podría. ¿Okay? El could es como un pasado de can. O también se lo utiliza para pedir algo, para preguntar algo. Por ejemplo, pedir, voy a hacer una pregunta, ¿ya? ¿Podrías tú, por favor, venir a mi casa? Come to my house. Entonces aquí el modal es could, el verbo llegaría a ser come,
Este modal es así. ¿Se puede hacer para pregunta y negación? Sí, se puede. Para negación solo le aumentan un not y ya quedó. Y para pregunta, fíjense, la afirmación de esta pregunta sería así. Le voy a borrar el place para que sea más simple de entender. Aquí lo único que he hecho es aumentarle un por favor. ¿Ok? Ustedes lo pueden colocar, pueden quitar. Y es que tú podrías venir a mi casa. Esa sería la oración en afirmación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para pregunta? Intercambiamos de posición el modal con el sujeto. Así como si fuera el auxiliar del verbo to be, ¿no? Perdón, el auxiliar del simple present, así mismo. Con el verbo to be no utilizamos auxiliares. ¿Okay? Entonces, lo que hicimos fue este could que estaba después del sujeto y antes del verbo, entonces lo colocamos adelante, tal y como si fuera un auxiliary do o does. Y para dramatizar, le agregué este códice. ¿Ok? Pudiesen hacer pregunta todos los demás ejemplos. El may. El may se lo utiliza para posibilidades, predicciones, pronósticos, cosas inciertas, cosas que tal vez sí, tal vez no, ¿no? Como dice el famoso influencer Vinchita, ¿no? Puede ser sí, ¿no? Entonces, por cosas así inciertas. Y es que yo puedo ver, yo puedo salir, ¿no? Y verlo medio nublado y decir, tal vez llueva, ¿no? Y que al final no llueva, ¿no? Puedo verlo soleado y que por el mediodía esté lloviendo, ¿no? Y es que el clima es bien loco en Santa Cruz. Puede ser in the rain, el verbo llegaría a ser rain y el moral may. Entonces, fíjense, es algo incierto, lo estoy utilizando para un pronóstico. Y algo que también quiero que noten es que sin el modal, la conjugación de esto sería con una S al final. ¿Por qué? Porque it es tercera persona. Cuando se aumentan estos modales, los verbos que utilizan deben ser infinitivos. ¿Okay? El might es similar al may, tiene sus pequeñas diferencias, ¿ok? Pero esto lo van a ver en un inglés más avanzado. En su examen, si es que ustedes ven may o might para elegir, pueden elegir cualquiera de los dos. ¿Ok? Hasta incluso los gringos nativos del inglés, ¿no? Les cuesta un poquito esas cosas. El will, este tiempo, les voy a hacer spoiler de lo que veremos en clases más adelante. Este modal lo utilizaremos para tiempo futuro, future. Y es que el will se lo utiliza así como una promesa, como algo seguro que va a acontecer al pasado. Entonces, yo me voy a colocar la meta de ser un ingeniero y diré, yo seré, I will be, yo seré un ingeniero. Fíjense el verbo be, ese will, el modal, y después de todo modal sigue un infinitivo. Hasta está el mismo verbo be, ¿no? Porque acordémonos que el be es el infinitivo, las conjugaciones en presente son am, is y are. En presente simple, esta oración hubiese sido así, I am an engineer. Pero, como se trata de un modal, ese am debe convertirse en be. ¿Por qué? Porque le estoy utilizando un modal. ¿Okay? Y el would se lo utiliza para peticiones. Es un modal muy formal. Por ejemplo, en vez de pedir que podrías venir a mi casa, entonces pudiese decirlo más formal. En vez de utilizar el could, podría utilizar el would. Ahora es una propuesta más seria, ¿no? Es una vessel. Vessel es un animal, creo.
¿Alguna pregunta, alguna duda? Any questions, any doubts? Dice en la parte del be, ¿cómo era? El I will be Jainer. No, estoy mal. Vessel es como un contenedor, algo así. No sé cómo explicarlo ahorita. Pero no sé qué quisiste haber dicho. Si quieren hacer Eh, negaciones, le aumentan un not al lado del modal. Por ejemplo, tal que no sean ingenieros, que no serían en su vida, ni pagados, a ver. Eh, yo no sería abogado, ¿no? No me gusta. Discutir no me gusta. Entonces, ser, para colocar negación, lo que se hace es aumentar un not al lado del modal. Y ya está. Y así, para lo demás igual pueden hacer. Y algo que siempre deben tener en cuenta es que cuando se utiliza un modal verb, se utiliza un verbo infinitive verb. Todos los verbos que están en amarillo, fíjense que son infinitivos. Siempre que utilicen un modal. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Y que vamos a ver un tema bonito, Parts of the Computer, que estoy seguro que les va a gustar, y si no les gusta probablemente estén en la carrera equivocada. Las partes de la computadora. O pudiésemos colocarlo más fluido, Computer Parts. Así. A ver, les voy a mostrar esta imagen. Esta de aquí. ¿De dónde la sacó, profe? De Google. ¿Nos la va a pasar? Sí, se la voy a pasar. Bien, entonces, así sería la computadora común, como la ve una persona mortal, que no es del área, que no sabe nada de computación. Ustedes están aprendiendo, entonces es comprensible, ¿no? Aunque tal vez uno ya sepa mantenimiento, servicio técnico, hasta tal vez sepan programar un poquito, ¿no? Y si es que es así para ustedes, bien, excelente. Sí, es un poquito desactualizar, pero sirve, ¿no?, para explicar. Y es que aquí vemos que están los speakers, los altavoces, el monitor, la unidad del sistema, que por si acaso la gente erróneamente a esto le dice CPU, pero eso está mal, ¿no? Esto no es la CPU está dentro de ese case, ¿ok? Entonces, si es que ustedes le dicen CPU a lo del case y a todo lo que está dentro, está mal, ¿ok? La CPU la vamos a ver luego cuál es en específico la CPU. Tal vez ya lo vieron con su profe de computación. La impresora, dispositivos, disco duro, memoria flash, mouse, los CDs, DVDs, teclados. Ya no se utilizan estos disquetes. En español le decíamos disquetes, en inglés floppy disks. Eran unos CDs así tipo con cinta, que era una cosa de este tamaño más o menos del tamaño de mi cara, y entraba, cuando ingresó era 1.6 megabytes. Lo revolucionario fue cuando se podía almacenar 3,7 megabytes. Entonces, wow, puedes almacenar documentos de Word de 3,7 megabytes. Era el mejor teniendo esos disquetes.
Bueno, eso ya un poquito más de historia, ¿no? Pero en sí, jóvenes, estos que están aquí son puros periféricos. No son una computadora, ¿sí? Esos son los peripherals. Peripherals, eso, peripherals. ¿Ok? Son los periféricos, no son la computadora en sí. Es que hemos visto los periféricos, que está el monitor, el teclado, keyboard, el mouse, el ratón, la impresora, printer, los speakers, el micrófono, microphone. Y todos estos, ¿por qué les decimos periféricos? Porque hay periféricos de entrada y de salida, ¿no? O sea, entrada, todo lo que ustedes mandan información a la computadora para que lo procese, y de salida, todo lo que ustedes pueden interactuar con esa computadora, o sea, lo que muestra. Por ejemplo, su pantalla, su monitor, sería de entrada o de salida. De salida, ¿no? El teclado. Por el teclado, escribo, tecleo, tipeo y mando información a la computadora para que éste lo procese. Sería entrada. El mouse también. Estoy dando un conjunto de instrucciones a la computadora de mover mi mouse a donde se me dé la gana. Este no sería entrance, sería input. ¿Okay? Entonces, monitor, vamos a colocarlo de ejemplo como que output. ¿Okay? Output device or output peripheral. Output. Y el keyboard pues sería de input. Ya ustedes lo completan para lo demás. ¿Sí? Entonces todos estos en sí son los periféricos. Lo que está en lo que es la computadora en sí está dentro del case. Dentro del case. Entonces, si es que ustedes tienen una computadora de escritorio, pueden, no les aconsejo, ¿no? Máximo quítenle la tapita, ¿no? No es que después vayan a decir, mi profe me dijo que destripe mi computadora y ahora no funciona. Es que te enseñan en el CUP. No, 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 yo no me hago responsable de nada. Máximo le quitan la tapa, medio que la ven, ya, estas son las partes de la computadora y listo. Y nomás, ¿no? O también pueden hacerlo con una computadora vieja. Esta no es la imagen, esta es. Estas sí que son las partes de la computadora. Ustedes, si es que alguna vez han sido curiosos y le sacaron la tapa de la bandeja de su computadora, la tapa del case, esto de acá es la tarjeta madre, que llegaría a ser como prácticamente el esqueleto de toda la computadora. ¿Okay? Es como el esqueleto, porque aquí vamos a conectar todo lo demás. Entonces esa llegaría a ser la tarjeta madre, que en inglés le decimos motherboard. Board, madre, ¿no? Tarjeta madre. Profe, pero si es que usted lo separa por mother y board, significa madre y eso significa tablero. Bueno, pues no lo hagas. ¿Okay? Si es que quieres que diga tarjeta madre o placa madre, tiene que ser junto, motherboard. Ya, entonces, para que esto funcione, uno necesita corriente. Entonces, esta es la fuente de voltaje. Eso lo pueden ver desde afuera de su case, ¿no? Tiene un botoncito de on y off y unos cables a los cuales se conecta a la tarjeta madre y además componentes para que todo esto pueda funcionar. Entonces, eso es power supply, la fuente de poder o de energía. Una vez ya tiene corriente, bueno, aunque es lo último que deben conectar, ¿no? Esto necesita un procesador, que decía su compañero, el microprocesador, ¿no? Este es el procesador, no es ese que dice Intel o ese que dice AMD y encima como que se le coloca un cooler, ¿no? Mientras
más grande el cooler, mientras ventile mejor, entonces van a poder, su computadora va a ejecutar las instrucciones más rápido. Entonces, esto de aquí que ustedes ven es el procesador, se incrusta en este slot. Lo ven aquí, este cuadrado, ahí. Ese que dice Intel o ese que dice AMD. Entonces, ahí. Ese es el procesador, que ese es el que ejecuta las instrucciones de la computadora. Pero la computadora también necesita una memoria temporal para poder cargar toda la información. Esa es la memoria RAM, que es esta tarjeta que ustedes ven, esta que tiene varios pines y una pequeña separación. Esa es la memoria RAM, ¿ok? Y ese de aquí se le incrusta en uno de estos cuatro, ¿ok? Tiene su propia configuración, pero eso ya son temas más técnicos, ¿ok? Entonces esa memoria RAM se le incrusta aquí, en uno de estos cuatro. Entonces ya hemos visto fuente de poder, el procesador, y ese procesador, ese sí que es la CPU. Central Processing Unit. Entonces, cuando ustedes se refieren al CPU, se están refiriendo a este cuadradito que es el procesador. Y esa es la CPU. ¿Qué más vimos? La memoria RAM, que es Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio. Esto van a verlo más adelante por qué se llama de acceso aleatorio. ¿Por qué se llama unidad central de procesamiento? Bueno, el nombre es obvio, ¿no? Central, porque es como el cerebro de todo procesamiento, unidad de procesamiento, ¿no? Porque procesa todas las instrucciones de la computadora. ¿Cómo funciona? La computadora carga información a la RAM y del CPU, y el CPU lo que hace es tomar cosas de la RAM y la procesa, y la procesa, y la procesa, y la procesa. Así. Siguiente que necesita, necesita un disco duro. Bueno, disco duro, ahora hay SSD, ahora hay NVMe, hay varios tipos de almacenamiento, ¿no? Pasa que para que ustedes puedan guardar sus archivos, sus tareas, las clases grabadas, su pack, lo que descargan de internet, fotos de su crush, entonces necesitan almacenamiento. O sea, una unidad de almacenamiento que es el disco duro. HDD or Hard Drive Disk. Ahora están de moda las SSDs, Solid State Drive. Y es que ambos son unidades de almacenamiento. Si es que tienen dudas y preguntas de cuál es la diferencia entre la una y la otra, tienen Google, tienen YouTube. Pero en sí yo les puedo decir que la SSD es mucho más rápido y eficiente que el HDD. Obviamente tiene sus contras, ¿no? Así que tienen que investigar bien antes de comprar uno o el otro, dependiendo para qué lo estén usando. Aquí tenemos los que son con puertos SATA, otros los M2, los M2 NVMe, ¿sí? También están los que son M2, pero por PCI, y hay un montón, ¿no? Un montón de cosas. Así que dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, ya tienen tareita, ¿no? De investigar. ¿Cuál es la diferencia entre HDD y SSD? ¿Cuál es la diferencia entre un SSD SATA, M2, PCI, ¿no? Entonces tienen harto equipo de extraerse, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tenemos la placa madre, la memoria RAM, el procesador, el almacenamiento, y con esto ya es suficiente para que una computadora pueda funcionar, ¿no? Ahora, ¿qué tal que uno dice, no, pero con eso, profe, ¿será que me puede correr el GTA? Ah, no, para eso necesitas una tarjeta de video, ¿no? Profe, ¿con eso puedo hacer stream? Necesitas una tarjeta de video. Si quieres hacer edición de video, de fotografía, ya. Ese ya es un componente más adicional, que están al precio de un riñón, las GPUs. Es que su acrónimo
stands for o significa Graphic Processing Unit, unidad de procesamiento de gráficos. Así como la CPU, de hecho igual tiene muchos cores al igual que la CPU, pero está solamente para gráficos. Solo gráficos. Aquí tenemos risers, pero ustedes no van a usar eso. Extensores de PCI, ya van a usar extensores USB, pero en sí las partes de la computadora son estas. Sí, Joel, tienes razón, la cuenta del SSD es que es muy caro. Pero tú le colocas un SSD a tu máquina y levanta como una bala. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, entonces esto lo van a aprender más a fondo, si no es más adelante, por su propia cuenta, ¿no? Por si acaso no es que piensan de que hay una materia donde les van a enseñar a armar una PC gamer, ¿no? Eso es una falacia. No hay. Una vez un alumno igual me pregunta, profe, ¿en qué materia me enseñan a hackear? Te lo dan como trabajo práctico, Choco. Bueno, no hay preguntas, entonces vamos al siguiente tema, que igual es de vocabulario. Family members. Miembros de la familia. Hay uno que otro docente, sí, pero que te da como trabajo práctico vulnerar la contraseña de algún sistema operativo. Digamos, ¿qué tal si no te acuerdas tu contraseña de usuario? Entonces, hay maneras de hacerlo, ¿no? Pero es más como algo de investigación. Los miembros de la familia. Entonces, yo voy a empezar por aquí. Este fulano voy a ser yo. Si es que son hombres también. Si es que son chicas, podrían empezar por acá, ¿no? Bueno, aunque en este siglo uno se puede identificar como quiera, ¿no? Ya, yo voy a empezar por acá. Myself, o sea, yo. Yo tengo mi padre, my father, y mi madre, mother, que ellos me dieron a mi hermano, my brother, y a mi hermana, sister. Y estos dos, mi hermana se consiguió un millonario y ahora es mi cuñado, brother-in-law, que aunque no me caiga, es parte de la familia, brother-in-law. Por eso es como un hermano in-law, como que por ley, como legalmente, ¿no? Legalmente mi hermano. ¿Han escuchado esa expresión? Legalmente es mi hermano. Entonces sí. Y por consecuente, cuñada llegaría a ser sister-in-law. ¿Okay? Las partes de mis padres están mis abuelos, que lo único que hacen para decir abuelo es aumentarle un grand, a father. Y ahora significa abuelo. Lo mismo para mother, para abuela, le aumentan un grand, grandmother. Que ellos tienen, además de mi padre, está mi tío, uncle, y mi tía, la loca de los gatos, aunt. Está mi otro tío, mi otra tía, perdón, o también puede ser tío. Y bueno, tía es aunt y tío es uncle. Si es que vamos más allá, para decir tío o abuelo, pues sería
great uncle. Y para decir tía abuela, great aunt. Y para decir bisabuelo, great, se le aumenta un great a grandfather. Fíjense, lo bonito de acá es que solo me aprendo father. Para decir abuelo se le aumenta un grand. Y para decir bisabuelo se le aumenta un great. Great grandfather. Y para decir bisabuela, pues great grandmother. Bueno, digamos que ya me llegó la edad, entonces me casé, mi esposa sería wife, y el esposo se dice husband. Se me escapó un chamaco, sería hijo, son, hija, daughter o daughter. Yerna, daughter-in-law, y yerno, son-in-law. La parte de mis hermanos tuvieron hijos y sobrinos se dice nephew. Y sobrina se dice niece. Nephew, niece igual. Y estos acá pues me darían a los nietos, ¿no? Que fíjense, para igual decir nieto, hijo se dice son, para decir nieto solo le metan un grandson. Lo mismo para nieta, ¿no? Granddaughter. No es nada más que vocabulario, ¿no? ¿Cómo se dice niñe en inglés? Bueno, ya existe, eso ya existe. De hecho, la palabra kid puede significar niño o puede significar niña. Y los hijos de los nietos. Uy, pues a ver, yo creo que si lo aumentas un great, así como los bisabuelos, ¿no? Que a grandfather le aumentabas un great, igual así. Profe, y para decir tatarabuelo, ahí tienes que contar los greats. No, no, no. Eso ya es un modismo. Any questions, any doubts? Está fácil, ¿no? Entonces, y por ahí alguien me dice, profe, ¿cómo se dice hermanastro? ¿Qué? Entonces, sería step brother. Hermanastro es step brother. Creo que se le mete un guión. Sí, se le mete un guión. Step brother. Para decir hermanastra, step sister. Para decir madrastra, step mother. Y padrastro, step father. Y ya saben, cuñado es brother-in-law, cuñada, sister-in-law. ¿Cómo se dice suegra? Suegra se dice mother-in-law. Y suegro, father-in-law, ¿no? Inge, ¿acaso su ¿Cómo se lee la suegra es ñ en demonio? inglés? No existe la ñ, ¿ok? No existe la ñ ni la ch. Nosotros los contamos como consonante, ¿no? Como che. No hay. Ni tampoco la L, solo L. Si tienes una computadora que su teclado está en inglés, fíjate que no tiene la ñ. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué piensa del inglés de Duolingo? No. To the bone. Bueno, entonces, si no hay más que hacer, eso sería todo por hoy, jóvenes. Vayan a desayunar.
Vayan a descansar un rato. Profe, pero ya desayuné mientras veía su clase sin vergüenza. Nada, mentira, mentira. Está bien, aprovechen el tiempo, aprovechen las clases virtuales. Es una de las ventajas de la educación virtual, ¿no? Profe, ¿me escucha? Ah, sí, Daniel, por eso es que se me fue devil cuando quise traducir suegra. Una pregunta, profe. ¿Las suegras pueden ser el mismísimo demonio? Bien, jóvenes, entonces, see ya, bye bye, take care. Enseguida les paso el material para que lo puedan revisar, aunque no lo hagan. Bye bye. Ay, profe, cuídese.